Dejo con ustedes al señor subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Francisco Gali Basili. Muy buenos días a todos. La verdad, en primer lugar, quiero partir por agradecer la invitación y agradecer al Ejército y al CECIM por la organización de este seminario. Creo que, como ustedes van a ver en la presentación, es parte de un sistema de integridad el que justamente nos convoquemos a conversar sobre esto, y es parte de lo que señalaba el Contralor cuando decía, ya que estemos hablando de esto y tengamos un seminario justamente aquí en el edificio Bicentenario sobre este tema, es ya un gran avance. En primer lugar, quiero partir con algo que ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver con el seminario de probidad y transparencia? Y la verdad es que, de lo que se trata es del compromiso del presidente Piñera de avanzar hacia una segunda transición hacia el desarrollo humano integral. Y ese fue el compromiso que adquirimos como gobierno cuando iniciamos esta gestión. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con probidad y transparencia? Y la verdad es que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque lo que uno ve es que, pese a que no existen estudios que demuestren que mayores índices de probidad y transparencia y por ende de baja corrupción y un mejor desempeño económico se correlacionan con índices de felicidad, sí es posible percibir una tendencia al respecto. Los países menos corruptos y más ricos tienden a ser más felices. En Latinoamérica esto también coincide, pero hay una paradoja, lo que se han denominado la paradoja de la felicidad. En general los latinoamericanos somos más felices que ricos y probos, pero eso es una buena noticia. Yo creo que, pero ustedes pueden ver ahí que hay una correlación relativa entre nuestro nivel de felicidad o satisfacción con los índices de corrupción o los bajos índices de corrupción. En los países de $20.000 per cápita hacia arriba, eso sí, ya se quiebra esta correlación y en general son otros los factores que determinan la mayor felicidad, y por lo mismo tenemos que tomar medidas en materia de aumentar la felicidad y reducir la corrupción. Está claro, en todo caso, que la robustez de las instituciones de un país guardan estrecha relación con la calidad de la democracia y los niveles de bienestar que dicho país puede alcanzar. Claramente, aquí hay un vínculo muy directo entre la calidad de la democracia, la robustez de nuestras instituciones y el bienestar de nuestros ciudadanos. Y por lo mismo, esto no es novedoso, no lo inventé yo, pero ustedes pueden haberlo visto en algunos bestsellers como ¿Por qué fracasan las naciones? O papers académicos como Douglass North, que claramente identifica la posibilidad de mejorar nuestro desarrollo con perfeccionar o robustecer nuestras instituciones. Y eso tiene mucho que ver, de nuevo, con dónde estamos en los índices de corrupción. Y ahí ustedes pueden ver que efectivamente en Latinoamérica nosotros estábamos dentro de las posiciones de liderazgo, pero cuando nos ponemos y nos comparamos con los lugares donde queremos llegar, la verdad es que estamos bastante rezagados. Los países, como les decía, menos corruptos y más ricos tienden a ser países más felices, y además los países con menor percepción de la corrupción y con instituciones más robustas también tienden a ser más felices. Es decir, lo único que quiero transmitir es que la integridad pública genera valor en la sociedad y por lo mismo necesitamos avanzar en un sistema de integridad para perfeccionar nuestra democracia, aumentar nuestro nivel de cohesión social y lograr el objetivo que nos pusimos como gobierno: avanzar en una segunda transición hacia un desarrollo humano integral. ¿Cuáles son entonces las amenazas? En primer lugar, una amenaza, y ahí voy a tomar, Contralor, su desafío. La primera amenaza que a nuestra democracia es el riesgo de los populismos.
¿qué ha pasado? En el último tiempo, el empoderamiento ciudadano, pero también la crisis de confianza en las instituciones, como vamos a ver, y el decaimiento de la democracia representativa en el mundo ha hecho que este no sea un fenómeno puramente chileno, sino que más bien lo que nos muestra es que los populismos han avanzado en el mundo. Y el caudillismo perfora nuestra democracia, ha extremado las posiciones políticas y por lo mismo desplazado un poco la cultura de amistad cívica, la cultura de colaboración y la posibilidad de proponer mejoras de largo plazo, generando un escenario más propicio para el desarrollo. Que vamos a ver, incluso si uno ve en términos de democracia, el Latinobarómetro del 2018 mostró que el 45% de los encuestados estima que la democracia de su país presenta graves problemas. A ello se suma un 12% que estima que en su país no existe democracia. Y solo el 33% de los encuestados en Latinoamérica consideró que su democracia presentaba pequeños problemas o gozaba de una democracia plena. De nuevo, a nivel regional, el 62% de los latinoamericanos encuestados en el 2017 declaraba que la corrupción había aumentado en su país y el porcentaje se elevó a 65% en el año 2018. Veamos cómo estamos nosotros en Latinoamérica en cuanto a confianza de las instituciones. Y aquí quizás, Contralor, voy a ver el vaso medio lleno, porque para nosotros como Fuerzas Armadas la verdad no estamos tan mal. Fíjense que respecto de Latinoamérica estamos sobre el promedio de confianza en las instituciones, incluso las policías están por sobre el promedio de confianza en las instituciones. No podemos decir lo mismo respecto de la Iglesia, del Congreso o incluso en el promedio absolutamente bajo que tienen los partidos políticos. Y ustedes van a ver, no sé por qué, ahí sí. Ustedes van a ver aquí que esto no hay que confiarse en la buena ubicación que tenemos hoy, porque la verdad es que la coyuntura puede afectar y puede afectar gravemente nuestras instituciones. Fíjense lo que pasó con la Iglesia en Chile, que probablemente era hasta hace poco una de las instituciones que más confianza generaba en los ciudadanos, pero producto de determinadas crisis sucesivas, nuestra Iglesia está dentro del contexto latinoamericano en una crisis total de confianza. Y por eso les digo, ver el vaso medio lleno, sin embargo, no confiarse porque la coyuntura puede hacernos cambiar este escenario. Y eso también tiene que ver con lo que planteaba, con lo que mostraba el Contralor. Fíjense cómo ha evolucionado el índice de percepción de la corrupción y sobre todo cómo ha evolucionado nuestro ranking en este índice respecto de otros países. Es decir, bueno, el Contralor cuestionaba si que realmente estábamos en ese puntaje de percepción de la corrupción, pero este es un ranking de percepción y por lo tanto al menos los ciudadanos tenían una percepción de que su país no era corrupto. El ranking ha sufrido ciertas bajas, el país ha reaccionado de alguna manera y fíjense en que hemos tenido medidas. Hemos tenido desde la ley de transparencia, incluso podemos ir un poco más atrás, el 94 con la Comisión Nacional de Ética Pública, el 99 con la Ley de Probidad Administrativa, el 2005 con la reforma constitucional que consagra el principio de probidad y transparencia, y de ahí la Ley de Transparencia el 2008, la Ley de Lobby el 2014, la Comisión Engel el 2015. Hemos tenido y la Comisión de Integridad y Transparencia que se acaba de formar el año pasado. Sin embargo, en términos relativos estamos retrocediendo y por lo mismo nos tenemos que preocupar. Hay una señal de alerta para nosotros. Otra señal de alerta. Esta es la evaluación desde que se mide en la encuesta académica. Aquí tomé otro dato, Contralor, del suyo, pero es similar. Fíjense el movimiento o la tendencia en la evaluación de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden. Hay una cierta estabilidad, lo que nos hace, digamos, seguir viendo el vaso medio lleno. Sin embargo, hay caídas pronunciadas y esas caídas pronunciadas obviamente se identifican con determinados eventos que son conocidos por la opinión pública que hacen que la opinión pública reaccione. Y aquí algunas conclusiones. En primer lugar,
Se presentan 5 periodos de baja concreta y esos 5 periodos de baja concreta están relacionados con eventos particulares. Y en segundo lugar, que las Fuerzas Armadas y de Orden se mueven como bloque. Lo que afecta a unos nos afecta a todos. Es defensa, son los uniformados los que se ven involucrados frente a la ciudadanía y frente a la percepción de la ciudadanía. Volvamos al vaso medio lleno. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahora? En la última encuesta que uno ve alguna recuperación. ¿Es acaso fiestas patrias y que las Fuerzas Armadas están más presentes y la ciudadanía los valora un poco más? ¿Es acaso la derogación de la ley del cobre y ven que el sector defensa está reaccionando frente a la coyuntura y estamos tomando medidas estructurales? ¿Es acaso permanente esta alza o a lo mejor es también producto de la coyuntura y va a venir un nuevo impacto y vamos a sufrir una nueva baja? La verdad es que frente a esto, y las respuestas no las tengo, pero la aproximación que ha tenido el gobierno en esto ha sido una aproximación integral. El ministro Blumel hace pocas semanas lanzó una agenda de integridad del gobierno para todo el gobierno con 4 principios fundamentales, 4 ejes fundamentales de un gobierno abierto, un gobierno moderno, un gobierno cercano y un gobierno inteligente. Y ahí hay ejemplos de medidas concretas que están asociadas a cada uno de esos objetivos. Abierto porque, y esto tiene mucho que ver con transparencia, dar mayor acceso a la información pública a los ciudadanos, transparentando la rendición de cuentas de las autoridades y fomentando la participación en todos los ámbitos a fin de contribuir a poseer una ciudadanía informada y participativa. Y esto tiene mucho que ver con nosotros, informada y participativa. Algo debatíamos ayer en el seminario que hicimos sobre la ley del cobre, sobre la derogación de la ley del cobre y sobre el nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y quizás uno de los déficits que uno tiene que reconocerle a la ley del cobre era que excluyó a la ciudadanía del debate respecto del financiamiento de las Fuerzas Armadas. La excluía, incluso excluía al Congreso. El gran avance en materia de transparencia respecto del financiamiento vino asociado a la ley del 2010, a la 20.424, de la orgánica del Ministerio de Defensa, que simplemente obligaba a informar una vez al año al Congreso respecto de las adquisiciones que se habían realizado. Esa era toda la información, toda la participación que tenía el Congreso en una de las tomas de decisiones más importantes del Estado y donde, como bien dice el Contralor, hay altos recursos involucrados. Bueno, quisimos justamente parte de la solución, quizás la menos conocida, del nuevo mecanismo de financiamiento es el nivel de involucramiento del nivel político. Porque eso hace 2 cosas. Uno, los hace corresponsables. Participan de la toma de decisiones y por lo tanto pasan a ser decisiones de Estado y no del Ministerio de Defensa y de la institución de la Fuerza Armada que corresponda. Y en segundo lugar, les exige un nivel de involucramiento muchísimo mayor. Y eso también es relevante. Vamos a tener un mayor nivel de accountability, pero también un mayor nivel de responsabilidad. Y ahí ustedes ven también la iniciativa, se las voy a mostrar más adelante, del banner de transparencia. Cuando nosotros lanzamos la agenda, no es una agenda para nosotros, es una agenda para que la conozca todo el mundo, con un nivel de rendición de cuentas también accesible para todos los ciudadanos. Un gobierno moderno, y algo ahí que ya lo decía muy bien el comandante en jefe del Ejército y creo que es muy relevante, en que parte de la probidad es la eficiencia en el uso de los recursos y por lo tanto cómo usamos la inteligencia artificial, cómo usamos la tecnología para poner a disposición una mejor gestión. La experiencia de Estados Unidos creo que es muy valiosa. Es muy valioso, muy interesante la presentación, embajador, porque creo que nos va a servir mucho mirar cómo hicieron esa modificación del proceso de negocio, de los procesos de negocio para hacerse cargo de los desafíos de la defensa. Siempre considerando el presupuesto. Si hay algo, algunos que les ha tocado conmigo debatir la discusión presupuestaria, es un elemento que está muy presente en la toma de decisiones. Si uno planifica sin restricciones presupuestarias, bueno, planifica mal.
Sí, es relativamente simple, pero la verdad es que cuesta someterse a esa restricción. Un gobierno cercano. Cercano significa que debe ser el puente del Estado y las personas, y por lo mismo aquí tenemos que buscar mecanismos de acercar a la ciudadanía al conocimiento de la defensa. Uno de los desafíos que nos impone la nueva ley de financiamiento va a ser dar a conocer de manera simple por qué los recursos que invertimos en defensa son necesarios para Chile. Y ahí me voy a hacer cargo de un desafío que nos puso el Contralor cuando ponía armas o mantequilla. Y efectivamente este fue un debate que sostuvimos, pero nosotros lo desarrollamos técnicamente también, Contralor, ahí. Yo creo que eso está bastante debatido en términos económicos. La defensa es un bien público puro, ¿ah? Lo que los economistas denominan un bien público puro. ¿Qué significa un bien público puro? Bueno, que todos queremos gozar de él, pero nadie está dispuesto a pagar por él. Y entonces incentiva lo que se denominan los free riders. Todos queremos gozar de la defensa, pero nadie está dispuesto a ponerlo dentro de sus prioridades. Y cuando uno lleva eso al debate presupuestario, obviamente nuestros legisladores y los representantes de los ciudadanos van a tender a priorizar las necesidades de los ciudadanos más urgentes: seguridad, salud y educación. Y eso es lo que nos muestra nuestra evolución presupuestaria. La caída del presupuesto de defensa como porcentaje del gasto público y del PIB en 1/3 desde el año 2006 al año 2017 implica necesariamente preferencias de los que toman las decisiones. Han querido reducir como porcentaje del PIB el gasto que asociamos a defensa. ¿Significa eso que sea poco importante? Para nada. ¿Significa eso que hay menos recursos? Para nada, porque quizás son los mismos recursos, lo que pasa es que el país ha crecido muchísimo y el gasto público ha crecido muchísimo. Sin embargo, nosotros nos tenemos que hacer cargo, y algo que estaba muy presente en las presentaciones anteriores, de un uso correcto y eficiente de los recursos públicos, porque sabemos que las restricciones presupuestarias existen. Y un gobierno inteligente, y aquí esto nada más que lo plasma imposible mejor, impulsar el uso y la integración de los datos para hacer más eficiente la gestión pública y usar la tecnología para poner al Estado al servicio de los ciudadanos. Y en general nosotros somos proveedores de servicio público y el gran bien público que proveemos es la defensa. Por lo tanto hay que considerarlo y evaluarlo de esa manera. ¿Cuál es ahora el marco, la visión estratégica asociado a este sistema, a la integridad pública? Y 3 elementos que son claves. Y yo también lo destaco en lo que hemos estado discutiendo acá. No solo es importante cambiar normas o procedimientos, sino también que eso es el sistema de integridad tiene que tener compromiso, liderazgo, responsabilidades muy bien definidas, y eso lo veíamos muy bien en la presentación del embajador Westphal, porque lo que nos mostraba era que había que establecer claramente quién pone los objetivos, quién dispone de los medios y quién cumple las tareas. La estrategia y además la actualización de las normas. Yo creo que el general Martínez lo dijo muy bien en la sesión de preguntas. Nosotros mismos tenemos que ponernos como tarea la actualización de las normas para que no nos pillen con normas desactualizadas. En segundo lugar, cultura, y eso tiene que ver mucho más que con normas, tiene que ver con un ambiente de integridad, una cultura de integridad pública, donde participa la sociedad, es decir, no solo somos nosotros los que tenemos que tener esta convicción, sino también nuestros usuarios, nuestros proveedores, quienes interactúan con el Ejército y con las Fuerzas Armadas. Liderazgo por parte de nuestros mandos para impulsar esta cultura. Meritocracia, sin duda, para que todos sientan que el rol que están jugando es producto de su mérito. Y ustedes van a ver más adelante, formación, apertura, quiero desarrollarlos cada uno de ellos más adelante, y sin duda rendición de cuentas. Y ahí el Contralor bien lo decía, nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles para
mayor exigencia en materia de rendición de cuentas. Vamos viendo uno a uno y yo voy a ir muy rápido en esto, voy a tratar de simplemente ejemplificar cómo la agenda de probidad que lanzamos con el ministro Alberto Espina en noviembre del 2018 da cuenta de esta visión estratégica y da cuenta de cada una de las medidas que hemos ido tomando, apuntan a cumplir uno o más de los objetivos para constituir este sistema de integridad pública. En primer lugar, compromisos, es decir, compromisos explícitos en materia de avance hacia un sistema de integridad. Uno, la agenda del gobierno en materia de integridad pública, y eso incluye los instructivos presidenciales de austeridad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, ya más bajarlo a lo nuestro, compromiso como Ministerio de Defensa, en que estaban no solo el ministro y las autoridades del Ministerio de Defensa, sino que también estaban los comandantes en jefe de las instituciones. Es el compromiso de las autoridades en la materia respecto de un sistema de integridad. Y por último, además, ponernos a disposición de quienes nos hacen el control externo, y bien lo destacaba el Contralor respecto del convenio que firmamos, y yo creo que fue el tercer día de gestión, Contralor, que sostuvimos la reunión para comprometernos, y de ahí salió la idea. Debo reconocer que fue idea del Contralor, porque nosotros estábamos buscando la herramienta para generar un compromiso explícito con la Contraloría, y él nos dijo, bueno, nosotros tenemos un mecanismo, los convenios de apoyo al cumplimiento, ocupémoslo, pero nunca hemos sostenido un convenio, todavía quizás nos arrepentimos algo, pero nunca hemos tenido un convenio tan grande. Generalmente tenemos convenios con cada una de las unidades que se comprometen a medidas de mejora específica. Bueno, hicimos un convenio de apoyo al cumplimiento con todo el Ministerio de Defensa. Ahí estamos, 224 planes de mejora tenemos ya, y ahí estamos tratando de llevar adelante el convenio. Responsabilidades, establecer definiciones claras respecto de cada una de los asuntos. Les puse ejemplos, por ejemplo, la coordinación entre organismos que son externos a la defensa para establecer claramente las competencias y responsabilidades de cada uno. Definición clara de los derechos previsionales de las Fuerzas Armadas. Algo que nos pasó mucho, y eso también fue producto de una lección aprendida de una auditoría de la Contraloría. Les pongo el ejemplo personal. La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es la encargada de realizar el cálculo de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Pero resulta que cuando nos auditaron, nos dijeron esto, y nosotros mirábamos para el lado, pero es que esta es información de las instituciones y del usuario, y nosotros no tenemos nada que ver aquí. Pero ¿cómo si el que firma el decreto y calcula la pensión es usted? Hágase cargo. Y entonces una definición clara de responsabilidades también es parte de un sistema de integridad pública. Lo mismo el perfeccionamiento de las mutualidades, donde cuál es el rol de la mutualidad, si es que podíamos tener personal activo en los directorios, si es que podían ser remunerados o no podían ser remunerados. Esto también son lecciones aprendidas y, como bien lo decía el Contralor, lecciones aprendidas de esas auditorías que la Contraloría ha hecho al sector defensa. Y Contralor, incómodo será, pero siga adelante, porque nosotros estamos a disposición de responder cada una de las consultas. Puede que probablemente en algunas no estemos de acuerdo, pero de eso se trata, sujetarnos al control externo y exigirnos responder o tener respuesta a las preguntas que se nos hacen. Estrategia, también ahí también les voy a poner un ejemplo desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Los objetivos estratégicos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas eran gestionar documentos para el cálculo de pensión, gestionar documentos para el personal de las Fuerzas Armadas, gestionar documentos para... No. O sea, para eso tengamos un servicio público, no sé, una oficina. Si tenemos una subsecretaría para las Fuerzas Armadas, lo que necesitamos es conducción política y control democrático. Y por lo tanto, mi rol no es gestionar documentos, es el contenido de esos documentos. Que den directrices, y para lo que hemos conversado, lo hemos conversado en varias oportunidades con varios de los que están aquí sentados,
muchas veces faltaban guías o directrices desde el nivel político para la correcta toma de decisiones. Y eso también tenía que ver con cuál era el rol que desde el nivel político nos habíamos dado. Bueno, análisis de riesgo de la infracción de normas y avanzar hacia una medición de integridad, es decir, cómo vamos en esta medida. Y sin duda, obviamente, parte del sistema es las normas que nos rigen, pero esas son normas desde el punto de vista, digámoslo así, global, desde códigos de ética, como estamos avanzando en tener en cada una de las instituciones y en el ministerio, como también reglamentos como el de pasajes y fletes, como también proyectos de ley, como el que está tramitando el ministro Gonzalo Blumel, en materia de establecer un mecanismo de cooling off o de evitar la puerta giratoria para aquellas personas que han estado involucradas en adquisiciones o en el alto mando de cada una de nuestras instituciones, para que al menos durante un año no puedan ser lobistas, representantes o socios de empresas proveedoras de la defensa. Las normas son también importantes para efectos de generar un sistema de integridad. En segundo lugar, cultura. Y aquí voy a ir un poco más rápido, pero la idea es generar no solo el cumplimiento estricto de las normas, y ahí les recomiendo, yo creo que hay un muy buen artículo en la última revista del CECIM, felicitaciones por eso, General Segura, del comandante Gareto, que nos da cuenta de justamente que un sistema de integridad, un impulso de integridad, requiere mucho más que cumplir con la normativa vigente. Desde que la normativa vigente puede estar obsoleta, como nos pasó, o porque no es completa y necesitamos ir más allá de eso. Y otro concepto que me quedó del artículo del comandante Gareto es combatir la tiranía del status quo. No todo lo que está bueno, y nosotros tenemos que ser los primeros en intentar cambiarlo si es que detectamos la falla. No esperemos el control externo. Va a llegar, yo sé, pero no lo esperemos para avanzar en esta materia, porque tenemos que tener una cultura. Todos nosotros deberíamos estarnos cuestionando permanentemente si estamos siendo eficientes en el uso de los recursos, estamos cumpliendo la tarea que no se nos dio y estamos proveyendo el bien público de defensa. También eso aporta, si ustedes ven cómo involucramos a la sociedad a través del banner, nosotros hemos sido, se los voy a mostrar al final, muy impulsores de transparentar lo que estamos haciendo de tal manera que la ciudadanía pueda medirnos en las medidas que hemos ido adaptando. Y obviamente lo que les comentaba antes, cómo incluimos mecanismos de control democrático en el nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Liderazgo, bueno, asumimos responsabilidades. Yo les pongo el ejemplo, es parte de la Agenda de Probidad y Transparencia también la creación de un comité de auditoría externo. Y aquí hubo muchas voces incómodas a raíz de la creación de este comité de auditoría externo. En primer lugar nos preguntaron, ¿pero cómo iba a reemplazar la Contraloría? No, el control externo constitucional y legalmente le corresponde a la Contraloría General de la República. Pero desde el Ministerio no habíamos asumido un rol de tener una visión holística, si ustedes quieren, del sector defensa y estar permanentemente pidiendo cuenta de lo que se estaba haciendo. Dependía más bien del impulso o voluntad del ministro o del subsecretario. Y esto institucionaliza esa función y lo hace parte de la agenda de probidad. Bueno, los compromisos de austeridad del presidente de la República. En materia de meritocracia, ahí también hay dos ejemplos. Lo que les contaba antes del proyecto de integridad, integridad pública que lleva el ministro Blumel respecto a la contratación de familiares. Algo ya también hemos conversado con el Contralor respecto de lo mismo. Y también el proyecto que moderniza la carrera militar también hace un énfasis en destacar elementos de mérito en el ascenso para también homologar cómo las instituciones evalúan esos méritos al momento de ascender. En materia de formación, y bien lo decía el general Martínez, incluir dentro de la formación continua que tienen las Fuerzas Armadas, y además ahí tenemos una ventaja, diría yo. La gran ventaja que tenemos es que, a diferencia de todo el resto del sector público, el personal militar está constantemente formándose, está constantemente actualizándose en materia de formación y entrenamiento.
tenemos una oportunidad de oro, porque aquí también podemos dar formación en materia para generar una cultura de integridad pública. Tener el banner de gestión de integridad y además la capacitación, uno de los elementos que derivan del convenio de la Contraloría es justamente la capacitación en materias de cumplimiento de las normas. Y les voy a dar un ejemplo, algo que mencionó el Contralor respecto al proyecto de ley de gastos reservados. Uno de los temores personales, la verdad, que yo tenía a raíz de la regulación en que estamos avanzando en materia de gastos reservados, era que si sometemos a los funcionarios a un nivel de control muchísimo más, ¿cómo lo denominó usted, Contralor? Reforzado, la verdad es que yo creo que a esos funcionarios necesitamos transmitirle desde el principio que van a estar sujetos a un nivel de control superior que cualquier otro funcionario público, para que no lleguemos después a sancionarlo por no haber cumplido una norma que interpretó mal o que no conocía. Y ustedes me van a decir, sí, en teoría las normas deberían ser conocidas por todos, pero la verdad es que ese funcionario, cuando fue nombrado dentro de su listado de responsabilidades, dentro de esos 500 reglamentos institucionales, había uno que le decía que si es que era receptor de gastos reservados iba a estar sometido a un control reforzado. No. Yo tengo que asegurarme que esa persona conozca ese nivel reforzado de responsabilidad al que va a estar sujeto. Y además hemos llevado adelante mesas de trabajo con los funcionarios, etcétera, generar los canales de denuncia que anunciaba el general Martínez. Esta unificación da cuenta de un reforzamiento, una apertura hacia recibir información por distintas vías, con un solo fin, que es aumentar la cultura de integridad dentro de las instituciones. Vamos por último a la rendición de cuentas. Esto está muy asociado a lo que señalaba el general Martínez, una gestión de riesgos, tener bien identificados los riesgos. Yo sé que los contralores institucionales lo han desarrollado muchísimo, pero tener bien identificados los riesgos en instituciones que manejan este nivel de recursos con mucho personal es una tarea titánica. Y por lo mismo, tener al menos una metodología que nos ayude a tener correctamente identificados y quizás mitigados los riesgos es relevante. También con los organismos externos que nos controlan los reportes de operaciones sospechosas, con la unidad de análisis financiero, etcétera. Tener sanciones efectivas. Uno de los controles que nosotros hemos mirado es qué tan efectivos somos en la determinación de nuestros sumarios o en investigaciones sumarias. Porque la verdad es que si no hay sanciones efectivas no va a haber rendición de cuentas eficaz. Supervisión por parte del nivel político. Y ahí yo ya les señalé lo del Comité de Auditoría Externo, pero creo que da cuenta de esta voluntad en materia de rendición de cuentas. Y por último, y quizás lo más importante, participación ciudadana en el conocimiento de lo que hacemos en defensa. Ayer hicimos un seminario con el personal en retiro de las Fuerzas Armadas para contarles la nueva ley de capacidades estratégicas. Y ustedes me dirán, ¿qué le importa al personal en retiro de las Fuerzas Armadas cómo se van a financiar las Fuerzas Armadas del futuro? Ellos ya están fuera. Incluso ellos me critican porque yo les digo, ustedes son parte de la sociedad civil. Me dicen, no, nosotros somos Fuerzas Armadas todavía en retiro. Pero yo se los digo como una provocación justamente para envalentonarlos a participar. Y los seminarios los hacemos justamente para que sean parte de nuestra comunidad y sean parte de los que nos exigen dar cuenta de lo que estamos haciendo en defensa. ¿Y quién mejor que aquellos que han estado en las Fuerzas Armadas para pedirnos cuenta respecto a lo que estamos haciendo hoy día en materia de defensa? Aprovechar los consejos de la sociedad civil. Una anécdota aquí. Yo me encontré con el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa, que estaba compuesto por personas que solo lateralmente estaban vinculadas con defensa. Habían 3 pastores evangélicos, habían un miembro de asociación de consumidores y una persona relacionada con los clubes aéreos. Ese era el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa.
yo ahí necesito a esa gente y a muchos más. Necesito gente que venga a exigirme cuenta como representante de la sociedad civil respecto a lo que estamos haciendo también en materia de defensa. Porque si no, ese bien público no es visible para la sociedad civil. Y por eso las cuentas públicas participativas que hemos tratado, el ministro Espina en eso ha hecho tratar de mirar lo que estamos haciendo en materia de defensa, y obviamente por eso mismo el banner que publicamos en el Ministerio de Defensa dando cuenta a la ciudadanía del nivel de avance de cada una de estas medidas. Ahí están, la verdad no voy a ir, porque creo que ya estoy en el tiempo, no voy a ir por cada una de las medidas, pero esas son las 15 medidas que nosotros comprometimos en materia en la agenda de probidad y transparencia de la defensa, y este es el banner de probidad y transparencia que está en la página web del Ministerio y que ustedes pueden ver. Cada persona que ingrese a www.defensa.cl puede ver el nivel de avance global de las medidas de probidad y transparencia y puede ver también el nivel de avance específico en cada una de las medidas y bajar los documentos que son producto de esos cumplimientos o incumplimientos por parte del Ministerio. La verdad es que esa era la presentación. Muchísimas gracias.